Bienvenidas, bienvenidos a el capítulo número 61 de estos comentarios al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. En el último capítulo empezamos a ver el artículo 169 que quedamos que tiene su complejidad y extensiones. Doña Erika, ¿cómo está? Hola, Darío. Sí, el segundo párrafo ya ni me acordaba que está bastante interesante. De hecho, ya no acabamos el primero. Sí, vimos lo de la discusión sobre la autonomía e independencia, Ujú. pero nos quedó pendiente igualmente serán claras, precisas y congruentes con las promociones de las partes, resolviendo todo, sobre todo lo que estas hayan pedido. Y eso es que a usted le gusta esa parte de esto, porque a ver, ahí trae principios clásicos, ¿no? Incongruencia, ese es el más clásico, que atienda lo pedido, y en exhaustividad, esos son los dos clásicos que están ahí. Mm. Creo que lo que se agrega es claras y precisas. No sé cómo lo ve, doña Erika. Estamos hablando aquí de, ¿cómo le llaman las de uso? Se me fue el término. Lectura fácil. Ajá. O estamos hablando nada más de un lenguaje simple. O qué derecho hay ahí, hay accesibilidad. ¿Cómo lee usted ese? Pues no podría decir que se están refiriendo a lectura fácil porque en el 170, que es en el que sigue, sí se refieren a los supuestos en que se tiene que hacer una lectura fácil. Claro. O sea, mira, con claras, para mí estaríamos hablando de que lo entienda cualquier persona. O sea, que use un lenguaje que pueda ser accesible a todas las personas sin ser abogadas. Pero eso yo pienso que no necesariamente es que en todas las sentencias tengas que hacer un formato de lectura fácil. Son cosas diferentes. Entonces, claras es que cualquiera persona que quiera leer una sentencia se pueda enterar y entender cuál es el problema y cuál es la solución. Entonces, a eso se refiere claras para mí. Y luego la siguiente palabra que tenemos aquí es precisas. Y precisas me parece que sí se tiene que leer conjuntamente, Darío, claras y precisas. Porque parte de la claridad sí tiene que ver con la precisión. ¿En qué sentido? Que de nada sirve que hagamos sentencias de 200 páginas, porque ahí vamos a perder claridad ante la falta de precisión. O sea, tenemos que dejar identificado claramente cuál es el problema para poder hacer claro la solución o cómo se van a respetar los derechos de las personas. Entonces, yo lo leería junto con esa conjunción, claras y precisas. No puede haber una sentencia clara si no hay precisión. Y no puede haber sentencias precisas, pues si no son claras. Porque ¿qué sucede, Darío? Y lamentablemente es un vicio que pasa no solo del lado del Poder Judicial, hay que ser objetivos, pasa en la formación jurídica, pasa en los postulantes, que tiene que ver específicamente en nuestro país y en todos los países, en el sentido de los precedentes, que tenemos mucho esa costumbre de vamos a hablar de todo lo que se ha dicho de este tema, porque el problema que voy a resolver se trata de tal tema. Y ya ponen todo, y digo, todos aquí salimos, ¿cómo te digo? Raspado los muebles, ¿verdad? Todos salimos aquí raspados los muebles, todos, los operadores jurídicos en general. Ponemos todo eso y en un parrafito, después de poner 50 hojas de un tema, en un parrafito decimos si la solución es esta, ¿no? Entonces, pues yo aplaudo que el código nos está llevando a que evitemos eso. Porque tan fácil que es decir a la mujer en un párrafo,
todo este tema ya se ha resuelto por este mismo juzgado en tales sentencias, notas al pie, para demostrar que soy congruente, ¿no? Y si voy a aplicar una jurisprudencia de la Corte o de tribunales colegiados, porque pues obligan a los juzgados locales, ¿por qué no citar la más reciente? Que generalmente engloba todas las demás, ¿no? Y que eso pasa también hasta en el sistema interamericano, Darío. Leemos una sentencia del sistema interamericano y cita todos los precedentes, ¿no? Se entiende que lo están haciendo para decir, mira, hemos sido congruentes, hemos ido avanzando y le hemos puesto a esta interpretación esto y esto. Pero si queremos que sean para la ciudadanía claras, pues no, la ciudadanía que va a entender de claridad o cómo le va a quedar algo preciso, cuál es el problema, si le hacemos leer 50, 100 o hasta 200 páginas de cosa abstracta, ¿no? Entonces no sé cómo lo veas, insisto, y eso nada tiene que ver con la lectura fácil. Y también por qué pone esto el legislador, Darío, porque entendamos, y ya lo dijimos en los capítulos muy recientes, que si la persona va a resolver en la audiencia oral, bueno, perdón, en la audiencia, se entiende que es oral. En la audiencia no podría rebasar lo dicho en la audiencia. Y en ese sentido no pienso que exista o sea correcto que en una audiencia leas o hables 3 horas, ¿verdad? Que sería lo que abarcaría una sentencia de 100 hojas, Darío. ¿Cuántos minutos te puede llevar a resolver? Pues tiene que ser equivalente a la versión escrita, porque no puedes rebasar. Y en ese sentido, pues las sentencias tendrían que salir muy concretas, ¿no? No sé qué opinas tú. No, a ver, estoy de acuerdo con usted. Yo voy a hacer el mea culpa, ¿no? Claro, las abogadas que nos dedicamos a litigar en este país escribimos por definición y generalizado feo. Las demandas son horripilantes, sin pies ni cabeza. Y esto va de un lado para otro, ¿no? También en los poderes judiciales la redacción suele ser mala, amontonada, excesiva, ¿no? Entonces yo a lo que usted ha dicho, yo nada más agregaría que me parece, en el marco de lo que acaba de decir, que sea clara y precisa, y eso significa que cualquier persona lo puede entender, es este redireccionamiento a pensar que el código se dirige a las personas y no a sus abogados, abogadas. Que sí, qué bueno que tengas representante autorizado, abogado, abogada, que tiene encomendadas sus funciones, pero al final esto sí lo hablábamos un poco a lo largo desde los principios y a lo largo del código, que toma cierta importancia para los procedimientos la parte en el proceso, ¿no? Y quien está siendo afectado, quien tiene un interés directo en el objeto del juicio. Y entonces el vínculo con claro y preciso es justo, creo eso, empezar a pensar el derecho en términos no de que nos comunicamos jueces, juezas con abogados, abogadas, sino que se comunican abogados, abogadas con sus clientes y jueces, juezas con los usuarios del sistema de justicia, que son definitivamente actores demandados, personas físicas, que en muchos casos no son personas que tengan formación jurídica, ¿no? Y eso es brincar esta brecha de lenguaje, tecnicismos, y demás cosas para empezar a facilitarlo. Y yo creo que en tendencia esto vamos desde hace un rato, ¿no? Ha cambiado mucho en los últimos, me atrevería a decir 15 años, que es más o menos el tiempo que llevo ejerciendo, porque se empezó a decir esto de la claridad, y hemos tenido esta discusión en internet, ¿no? Donde salen algunas personas y dicen, no, es que el lenguaje técnico del derecho. A ver, uno puede ser técnico sin ser
incomprensible. Entonces es un poco a eso y creo nada más que le enfoque esto. Y ya nada más como notan, o sea, me parece muy clara esto que hace usted cuando dice que es claras y precisas. Creo que justo nada más que le había dado el corte, pero porque yo me adelanté con la congruencia. Pero sí, estaría de acuerdo que dice, igualmente serán claras, precisas y congruentes. Entonces, en ese sentido van las tres cosas juntas, porque también la congruencia termina contribuyendo a la precisión, creo, sobre todo, también a lo claro, pero a la precisión de esto, ¿no? Porque leo también una sentencia muy corta y que termine resolviendo algo que no pidió alguien, pues no tiene mucho sentido en estas cosas, ¿no? La última anotación que poner por ahí es que creo que algo que seguramente es ya muy conocido, si bien en la parte final dice resolviendo sobre todo lo que éstas hayan pedido, la jurisprudencia desde hace muchísimos años establece que si hay muchos argumentos, se pueden atender en conjunto, si van a lo mismo, o que si hay varios razonamientos tendientes a lo mismo, o a distinto nivel, y uno solo basta para darle la razón a la persona, se puede quedar con ese argumento sin que haga falta lo demás, ¿no? Entonces ahí eso de lo completo, lo exhaustivo, pues entenderlo en clave jurisprudencial, que depende del contexto de lo que se esté pidiendo. Lo único que agregaría de eso, doña Erika. Sí, así es, Darío. Así es, y yo solo me surge una pregunta. Este párrafo deberíamos entenderlo diferente para las dos materias que regula este código, para civil y para familia, o es un párrafo que debemos entender para las dos materias. Claridad, precisión y congruencia. Sí, es indudablemente para las dos. Nada más que un familiar puede haber cierta relevo. Es probable que la congruencia pueda dejarse un poco de lado en la medida en la que intervenga la actuación oficiosa de los tribunales en relación a la tutela de los derechos relacionados con familia. Entonces, pero ahí estaría una discusión sobre si las partes de actuación oficiosa o la tutela oficiosa afectaría esto. A mí no me parece tal cual que lo afecte, pero si ahí es donde podría haber algo, ¿no? Que si se pidió algo, se manifestó algo, cuando intervenga los tribunales en la tutela de las personas protegidas en términos de, en cuestiones familiares principalmente, puede haber ahí una modificación de lo argumentado, peticionado, alcance de las soluciones. Pero no necesariamente eso sería incongruente, ¿no, Darío? Porque lo que podría decirle la autoridad es, tú me pediste esto, te explico, te doy una razón de por qué realmente lo que te beneficia es tal cosa, y me parece que aquí, como está redactado, es congruencia y congruente con las promociones de la parte, o sea, de que lo que te piden puedes hacer, y pues no quiere decir que cuando el órgano jurisdiccional tenga las posibilidades de actuar oficiosamente, pues sea incongruente, Darío. Si vamos a disposiciones generales en familia, empieza en el artículo 550. Y ahí dice, en todos los casos la autoridad jurisdiccional deberá, fracción quinta, suplir la deficiencia procesal. En la suplencia de la deficiencia procesal hay necesariamente una intervención oficiosa de las autoridades jurisdiccionales. Yo ya sé que tenemos una visión un poco distinta sobre imparcialidad, y para eso pueden irse quienes nos escuchan a los capítulos de principios. Pues a mí me parece que sí, o sea, cuando uno llega y pide A y el tribunal dice, oye, sí, qué bueno que pides A, pero realmente te tengo que dar B porque es lo que protege tus derechos, pues es incongruente, o sea, es una modificación del principio de congruencia estricta entre lo pedido y lo sentenciado.
en aquellos capítulos debatimos un poco sobre cómo se da esto sin afectación de la contraparte y cómo se introducen estas cuestiones, pero a mí me parece que eso genera incongruencias. Por eso te lo pregunté, para, para revivir esa vieja charla que no tiene caso de ahondar porque ya Darío refirió que nos escuchen allá y finalmente tenemos nuestras posiciones diferenciadas, pero sí está relacionado con eso que ya habíamos hablado. Por eso pregunté, ¿lo vamos a entender? A ver si he cambiado un poco en los últimos 2 años que llevamos grabando. Pensaría que no, y además no me interesa que cambies, Oye, sí. me interesa que refuerces tu postura. Muy bien, pero sí, yo pensaría que eso, a ver, y digo, desde última nota, la jurisprudencia siempre se ha hecho súper ojos ciegos con esto. Es como, no, esto no afecta a la igualdad de las partes, no, esto no afecta a la congruencia. O sea, no nos hagamos, o sea, es una intervención oficiosa de los tribunales que modifica la igualdad y este, la jurisprudencia le puede dar todas las vueltas que quiera, pero es un así, es como, no veo, Soy litigante administrativista, Darío. Entonces, es comprensible que su visión sea esa. estricto derecho para todo. Muy bien. A ver, fíjate, yo acá, si pasamos al segundo párrafo, ¿Mm? primera impresión es que esta deberían de ser 2 párrafos, pero bueno, vamos a ver. La primera parte dice: cuando la autoridad jurisdiccional sea omisa en resolver todas las peticiones planteadas, de oficio o a simple instancia verbal del interesado, deberá dar nueva cuenta y resolver las cuestiones omitidas dentro del plazo de los 3 días siguientes. Ese es el famoso visto, ¿no? Los vistos de nueva cuenta están en los códigos, sea común. Aquí hay como una discusión de que hasta dónde llegan esos vistos, ¿no? Creo que para cuestiones de trámite, decretos, autos provisionales, definitivos preparatorios, me parece que no hay mucho problema y es más o menos común y la gente no hace mucha bronca porque el visto, pues es eso, nada más ir y pararse en el juzgado y decirle a la persona secretaria de que, oye, también te pedí esta cosa, ¿le puedes dar un visto ahí de nueva cuenta? Y creo que en eso no hay mucho problema. Me preocupa los vistos de nueva cuenta en sentencias. No me Pues tendrían que recurrir, ¿no? Mi impresión es esa, que en el visto de nueva cuenta no es extendible a resoluciones, bueno, a sentencias, perdón, a sentencias. Pero eso se podría salvar que inmediatamente hice las sentencias definitivas también. Yo por eso le decía, yo por eso El otro párrafo lo creo le- que este era otro párrafo. O sea, aunque es punto y seguido, me parece que se lee como ideas aparte. Ujú. Pero bueno, no sé cómo lo quiera leer, o sea, porque sí, el siguiente dice, las sentencias definitivas también deben de ser claras, precisas y congruentes, pero aquí ya está hablando como de la congruencia con la demanda, contestaciones, pretensiones deducidas oportunamente, y luego aquí ya hace esta diferencia con el primer párrafo, ¿no? Porque ya habla de condena de condenar o absolver, decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate, pues resolver todo. Y esto, cuando hubieran sido varios, será el pronunciamiento correspondiente a cada uno de ellos. O sea, es una réplica del párrafo anterior. Yo por eso en el episodio anterior le decía, Que ahí no estaba incluyendo a las sentencias. sí, que al final sí me convence lo que usted dijo, que el primer párrafo se dice, todas las resoluciones, no importa cuáles sean, les aplican estas cosas. Pero entonces, esta parte final, como las sentencias definitivas deben de ser claras, precisas y congruentes con todo, y además deben ser exhaustivas, pero me parece que termina siendo una reiteración de lo de arriba. Yo por eso yo pensaba que hay ahí como un error de redacción. Lo que no sé en esta línea es si se puede extender el visto de nueva cuenta
a sentencias. Yo ahí sí creería que no, que el visto No, eso tendría que ser recurrible. para constitución. No puede ser con un visto, ya es en materia, porque pues estaríamos ya en el campo de la fundamentación y motivación, ¿no? Y si de plano nada más se le fue pronunciarse sobre la prestación C, nomás se pronunció sobre la A y la B, tampoco, ¿no? Pues no, me parece que todo eso es motivo de un recurso para una sentencia definitiva. Porque, ¿qué pasa? Si voy nada más a vistos, recordando lo que hablábamos de Briceño, de que lo que se proyecta sobre los derechos de la otra parte no puede ser un simple procedimiento. Entonces, si nada más voy a dar vistos, ¿qué pasa? Si yo lo pudiera hacer para las sentencias, ¿cómo dejo a la otra parte? Claro. A todo esto es una buena duda, ¿eh? En los vistos estos de la primera parte del segundo párrafo, ¿hay que darle vista a la contraparte? No, ¿verdad? Se entiende que es un mero error. Sí, se entiende que son cosas de error siempre y cuando entendería que no perjudiquen a la otra parte. Por eso, para mí, de entrada no podría ser en una sentencia definitiva esto. Úsese con prudencia. Es el visto de nueva cuenta es úsese con prudencia. Nada más para, en los términos que lo puso usted, Subsanable y que no se refleje en una afectación a las... a la contraparte, sí. Y si el juzgado tribunal la regó por lo que a veces pasa, listo, por las razones que sean, ya se emitió pronunciamiento. Por ejemplo, si... Por ejemplo, en el sentido común, la aclaración de sentencia y un recurso, Dario, ¿cuál es la diferencia? No puede decir aclaración de sentencia algo que es recurrible. No, ahorita yo pensaba, por ejemplo, el auto definitivo, que es el llamado como tal, los que ponen fin a la acción principal o impiden la continuación del procedimiento. Previnieron para aclarar cierta cosa bajo apercibimiento de que se archivaría o se tendría por no interpuesto la demanda. Se presenta la prevención, está mal redactada o lo que sea, y el tribunal dice, no se cumplió la prevención, se tiene por no interpuesto. Ese me parece que por más que permita hacer vistos de nueva cuenta, ya es una decisión tomada jurisdiccional, que es un error. Que va a impactar en los derechos de la otra parte. Y sí o sí, a recurrir y seguir, o sea, ya no hay forma de solventar. Casi los vistos son para cosas subsanables que no trascendieron a los derechos del otro, ¿no? Casi errores, no sé, por decir que vengo y te pido de las copias simples, que si no me recuerdo lo dijimos en capítulos anteriores, esas no tienes que irle a avisar al otro, son las certificadas, ¿no? Entonces de las copias simples te pedí de A, B, C y D y me pusiste, sí, expídanse las copias de A. De C. Pues en vistos te digo, oye, también te pedí las de D y E. Sí. Una de las cosas como más fuertes que me llegó a tocar alguna vez es que presentamos una demanda y pedimos con suspensión, y cuando sale el primer acuerdo de que no se ordena abrir el incidente de suspensión, ya empieza a parar el juzgado y dice, oye, ¿y el incidente? Me dice, ¿pero es que no lo pidió el licenciado? Le dije, no, sí, ahí está. Puso cara de sí y ya. Hicieron un visto de nueva cuenta nada más para abrir el incidente, y creo que ahí sí no hay ningún problema porque la orden de abrir el incidente pues es eso, no afecta a las partes. Sí.
y el trámite del incidente, aunque estamos hablando Pero cuando lo abrieron, que pasara algo, pues entonces sí va a recurrir. ya, pero justo eso pudo haber sido a los 2 o 3 días y no cambia nada porque se va a seguir el trámite ordinario del incidente, ¿no? Por más que parece ser una decisión un poquito más ya sobre el procedimiento, justo en los términos que comenta usted, no impacta a las partes de ejercicio de derechos. Entonces creo que de ahí tendrá que tenerse prudencia de qué se va a entender por estos vistos, ¿no? Sí, y ahí sí he visto, no voy a decir que pues sí, alguna vez vi un tribunal que era súper laxo con los vistos y eso es revocación de Decisión. de decisiones, pero no, o sea, un par de veces vi unos vistos encima y dije, bueno, de ahí en fuera en la práctica judicial, al menos en administrativa, la verdad es que no sé si en civil y familiar sea más común, pero en general sí hay cierta resistencia a usar muy laxo esto, justo por el pendiente de que no se vuelva revocaciones de actos ya emitidos, ¿no? No, pues es que en ninguna materia tendría que ser si ya está impactando. Es eso, ya ven cómo Briceño es un dios que solamente el profesor Calviño ha ponderado debidamente. Ya, alguien tiene que empezar a rescatar esos textos, porque el libro que recomendó usted es complicadísimo de conseguir. Yo no lo he vuelto a ver en años. El de Briceño. El del derecho procedimental, ¿no? Era el que... Exactamente. Bueno, pues habrá que que pedir a sus hijos, si no mal enterada estoy, que hagan nuevas ediciones sin revisarlas, así que las dejen. Bueno, doña Erika, algo más de este artículo, digo, la segunda parte nomás, digo, pues es exactamente igual a la primera, nomás que sentencias de... No, nada más, Darío, estuvo muy interesante esta situación, porque sí pienso que ya poco se habla en esos términos de los vistos. O sea, es como te vistes como procesadista de antaño. Hay una figura más o menos así de lo subsanable en el Código de Procedimientos Penales, de lo que se puede hacer sin una situación de trámite de que se puede subsanar cuando la parte con idea de celeridad. Entonces me parece que estén bien estas figuras, pero no está regulado de modo igual en el Código de Procedimientos Penales. Me parece que está más delimitado y aquí tendríamos que tener esa precaución. Sí, yo creería, y ahí sí, pues le echo un ojo al Código General de Procedimientos Penales, que en la medida en la que se trata de tutelar al inculpado frente a las acusaciones, no dejar muy abierta la posibilidad de que haya ya arreglos en esto, ¿no? Pero le echo un ojo para ver cómo está regulado. Muy interesante. Claro. Bueno, doña... Darío, ahí nos vemos otro día.